Mis hermanos, muy buenos días para todos, para cada uno de ustedes. Queremos como familia darle gracias a la Iglesia Bíblica Misionera Sublime Gracia, porque siempre nos reciben con afecto, siempre nos reciben con amor y hay temor en abrir la Escritura. Nuestro hermano Diego en su oración nos guiaba a ver las perfecciones de la palabra, y si hay imperfecciones en mi sermón, las imperfecciones son mías. Si hay gloria en la palabra, esta gloria es para Dios. O sea, yo me llevo las imperfecciones y esas las dejan conmigo, pero la gloria de la palabra le pertenece al Señor. Sabemos que es el día del Señor y como nos animaba nuestro hermano Wilson, espero usted tenga allí a la mano su Biblia. Puede abrirla, puede encenderla porque ya la tiene digitalizada, y puede también poner toda su atención en la palabra del Señor. Les invito a que vayamos a Romanos capítulo 10 y que podamos ver 4 versículos que tenemos para hoy. Y estos 4 versículos indudablemente tienen que ver con lo que han venido ustedes estudiando. Para quienes visitamos la iglesia, aquí no puedo decir para los que nos visitan, sino para los que visitamos, porque yo soy también un visitante. La iglesia viene estudiando el libro de los Romanos y vienen adelantando juiciosamente de una manera expositiva este libro, de tal manera que continuamos con esa forma de estudiar, con esa forma de ir hacia la palabra. Hermanos, dice Romanos capítulo 10, verso 1: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice el versículo 2, versículo 3, Romanos 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Oremos. Señor, toma nuestra mente, cautívanos, Señor, hoy a través de tu palabra. Sé tú nuestro enseñador y a través de tu Santo Espíritu, Señor, permítenos que podamos escudriñar más y más. Pero no es solamente, Señor, el que podamos escudriñar, sino que podamos ver tus glorias, que podamos ver lo miserables que somos, Señor, y lo necesitados que estamos de ti. Que podamos ver cómo el pecado nos ha matado y cómo Cristo Jesús nos ha vivificado. Que podamos a través de tu Santo Espíritu entender, bendito Dios, que hay salvación dispuesta para todos y cada uno de los aquí presentes. Guíanos, Señor, en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo triunfó en la cruz para darnos salvación, lo que la ley no pudo darnos. Este es nuestro tema para hoy. Cristo triunfó en la cruz para salvación, lo que la ley no logró darnos, lo que la ley no nos otorgó. Cuando ustedes de una manera juiciosa han venido estudiando el capítulo 9 de Romanos, y hay que tener mucho cuidado y mucha atención cuando Pablo empieza a exponer, porque hay ocasiones en donde Pablo toma una idea, hace un paréntesis y más adelante retoma la idea. Aquí en capítulo 9, Pablo está hablando acerca de la fidelidad de Dios, y ustedes han estado juiciosamente estudiando acerca de la fidelidad de Dios a través de las promesas. A partir de Romanos capítulo 9, el verso 30, Pablo está introduciendo y se va a ir más adelante todo el tema de la elección de la iglesia, todo el tema de la elección de los hombres, todo el tema del llamado de parte de Dios hacia los hombres, de tal manera que si usted logra ver desde el versículo 30 del capítulo 9 en adelante, Pablo va a referir también acerca de la elección. Pero es importante que usted tenga en cuenta
que cuando la Biblia fue escrita, Romanos, Hebreos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no fue escrita en capítulos y en versículos. Fue escrita en rollos, fue escrita en papiros, y varios hombres, 3 hombres históricamente se han reconocido por aquellos que quisieron ayudarnos y nos ayudan. Si yo les digo a ustedes cuál es el versículo y me dan la cita más reconocido a nivel mundial por la iglesia cristiana, ¿cuál sería? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero si usted mira en los escritos en el griego, Juan 3:16 como tal, no existe. Existe una carta y un evangelio completo. Pero nos ayudan, indudablemente nos ayudan. Nos ayudan esos versículos, y cada uno de nosotros tenemos versículos en los cuales estamos citando y estamos buscando. Al punto que voy aquí es que la sección que comprende lo que acabamos de leer, verso 1 al 4, le pertenece también al capítulo 9. La sección del 1 al 4 le pertenece también al capítulo 9. Esteban Langton, en el año de 1205, fue uno de los precursores de dividir la Biblia en capítulos y en versículos. Pero lo que quiero que tengan en cuenta en este momento es que lo que vamos a entrar es continuación de la sección que viene del capítulo 9, del verso 1 hasta el verso 29. En capítulo 9, verso 1 al verso 29, estoy poniendo un contexto para todos los hermanos, está el énfasis de la soberanía de Dios. Está como el Dios Redentor lleva a cabo su propósito por encima de absolutamente todo gobierno, todo pecado, cualquiera que se quiera oponer. Mediante la elección, Dios ha llamado a un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Iglesia. Y ustedes, quienes han creído, y yo, quienes hemos creído en Cristo Jesús, somos esa iglesia. Voy despacio porque, como decía Jacob, tengo unas ovejas recién paridas y eso implica ir despacito con ellas. Así es que cuando la atención en esta carta vuelve a Israel en el capítulo 10, usted va a notar una continuidad de pensamiento. Y Pablo está ahora tratando de mostrar la responsabilidad humana, pero también está mostrando acerca del Dios que elige y el Dios que ha levantado un pueblo que no le conocía, que no anhelaba tener una relación. Y por supuesto, Pablo va a retomar qué ocurre con Israel, qué pasa con ese Israel. ¿De dónde proviene la ley? De Israel. ¿De dónde proviene nuestro Redentor y Salvador? De Israel. ¿A quiénes se les dieron las promesas y el pacto? A Israel. ¿Y de dónde nosotros somos beneficiarios de esas promesas y de ese pacto? De Israel. De tal manera que Pablo está nuevamente trayendo a mente que Israel es una nación por la cual hay que orar. Pero es bien interesante que la iglesia a la cual está escribiendo Pablo, la iglesia en Roma, está constituida por judíos y gentiles. ¿Cuál es la característica que los une a los dos? Son creyentes. Aquí tenemos hermanos de la localidad. ¿De qué número de localidades están? Octava. Nosotros somos de la localidad sexta, de Tunjuelito. Pero la característica que nos une es que Cristo Jesús fue a la cruz, el Espíritu Santo vino e hizo esa obra de regeneración, y todos no somos ahora entonces judíos y gentiles, sino que ahora somos creyentes. Pero Pablo en esta sección está trayendo a mente a una iglesia que se llama Roma, algo que está ocurriendo con los de Israel. Y esto que está ocurriendo es el rechazo continuo y permanente de Israel por el Señor Jesucristo, por el Dios hecho carne. Es tan latente este rechazo que a la primera oportunidad lo mataron. Es tan latente y tan persistente este rechazo de parte de las personas de Israel que obstinadamente buscan la salvación, el agradar a Dios a través de su propia justicia, y dejan la justicia de Dios. Este es el contexto de Romanos capítulo 10 del verso 1 al 9. Y si ustedes notan en lo que yo he estado mencionando como introducción,
ya lo han estudiado. Ustedes ya son expertos en la ley. Ustedes ya conocen la ley. Ustedes ya saben acerca de estos aspectos de la ley porque en el capítulo 9 Pablo los ha mencionado. Y por eso decía, verso 1 al 4 es continuación de ese capítulo. Pero aquí introduce Pablo algo glorioso. Y si usted logra llegar hasta el capítulo 10, el verso 4, sin antes haberse ido de este lugar, al menos en mente, va a notar un versículo glorioso. Porque Cristo es culminación, fin, propósito de la ley. La palabra clave de este capítulo 10 es la justicia. Y es aquí momento en donde le invito a que usted, a través de este estudio de estos 4 versículos, evalúe si usted está siendo aquel que se está llevando por su propia justicia, su santificación y su salvación, o si está tomando de la justicia de Cristo para venir a salvación. Palabra clave, justicia. Y hay 2 tipos de justicia: la justicia que se hace por obras y la justicia que se hace por fe. ¿En dónde está usted? ¿Justicia por obras o justicia por fe? La justicia por fe es el don que Dios da a aquellos que confían en su Hijo. Israel, mencionado aquí en capítulo 10 del verso 1 al 4, persisten 3 errores. 3 errores usted va a identificar siempre en la nación de Israel, en los judíos, en los hebreos, en los que han recibido la ley y han visto en sus tierras nacer al Redentor del mundo. Los judíos ignoran la justicia de Dios. Los judíos procuran establecer su propia justicia y los judíos no se sujetan a la justicia de Dios. Repito, porque estos 3 aspectos van a ser bastante repetidos. Los judíos ignoran la justicia de Dios. Y vamos a ver que la ignorancia no es desconocimiento, sino que la ignorancia es rebeldía. Los judíos procuran establecer su propia justicia. Y los judíos no se sujetan a la justicia de Dios. 2 puntos básicos vamos a desarrollar en este sermón. Y nuestro bosquejo es lo que la ley no logró, verso 1 al verso 2. Lo que la ley no logró, verso 1 al verso 2. Y del verso 3 al verso 4 vamos a revisar que Cristo triunfó en la cruz para darnos salvación. Vamos entonces a desarrollar lo que la ley no logró. En Romanos 10, entonces, los judíos, de acuerdo con lo que Pablo nos dice, no reconocen la necesidad de aceptar las buenas nuevas, el evangelio que ha venido de parte de Dios. Los judíos, los israelitas, según lo que Pablo nos está diciendo, no aceptan la proclamación del evangelio de la salvación por gracia, sino que ellos aceptan salvación por obras. Y esto está pasando el día de hoy. O sea, aquí Pablo nos escribe en el siglo I, pero en el siglo XXI, en el cual estamos hoy a puertas de entrar al siglo XXII, esto sigue ocurriendo. Esta nación, la nación de Israel, ha estado tratando por siglos y por siglos de establecer su propia justicia delante de Dios. Por lo tanto, la nación de Israel rechaza la salvación que Dios ha provisto. Es una salvación gratuita, es una salvación por gracia, es una salvación que nos permite alcanzar justicia delante de Dios, es una salvación que nos dice que somos incapaces y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que es una salvación que nos da acceso al reino de Dios. Pero a pesar de la rebeldía de Israel, no quiero sembrar en ustedes un corazón de endurecimiento contra ellos, porque Pablo no lo hace, sino que quiero sembrar un pensamiento en su corazón de esperanza. Pablo sigue mostrando misericordia. Usted puede identificar al día de hoy ese familiar, ese amigo, ese hijo, ese padre, ese vecino, al cual usted le ha compartido y usted le ha predicado y usted le ha llamado al arrepentimiento y se rehúsa. Ese está incluido dentro de lo que Pablo nos ve. ¿Saben?
El Señor Jesucristo es piedra de tropiezo para todo aquel que se revela. El Señor Jesucristo muestra la gran necesidad que todos tenemos, pero en esta sección los judíos se empeñan en ignorar lo que Cristo hizo en la cruz y lo que están buscando son sus propios caminos para llegar allí. Hermanos, ¿a quién le escribe Pablo? Romanos 10:1. Nótenlo ahí en su primera palabra de su primer versículo. Hermanos, entonces Pablo está remontándose a los hermanos en la iglesia y les está diciendo: mi voluntad. Cuando él habla acerca del anhelo de mi corazón, él dice mi voluntad, lo que a mí me satisface, lo que hay en lo profundo de mi corazón es oración. Lo que hay dentro de mí es una necesidad, un ruego, una súplica, una petición a Dios por Israel. No es nuevo. Romanos 1:16. Vamos a leer algunos versículos y les invito a que me acompañen allí. Romanos 1:16. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primero, ¿a quién? ¿Sí nota? Romanos 1:16, Pablo dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para el judío primeramente. Y reitero el pensamiento: ¿de dónde viene el evangelio? De Israel. ¿A quién se le entregó la ley? A Israel. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? De Israel. Pablo aquí retoma esa idea y dice que su ruego es porque Israel entre a esa salvación. Es su ruego porque Israel sea apartado de la ira de Dios. Romanos 2:9. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente. Pablo ha dicho: la salvación se otorga, Romanos 1:16, a través del evangelio, primeramente para los de Israel. Pero la ira puesta de parte de Dios, justo juicio, se otorga también de parte de Dios primeramente ¿a quién? A Israel. Es bien peligroso la postura y la posición en la cual se encuentra el pueblo de Israel, porque a ellos se les entregó la luz, porque a ellos se les entregó la vida, porque a ellos se les entregó la esperanza, y ellos la rechazaron. Sigue diciendo Pablo: ira y enojo están atesorando ellos para el día de la ira. Ahí usted puede leer en casa Romanos del capítulo 2 del verso 17 al 23. ¿Cuál es la característica propia de los judíos? Se jactan en la ley. ¿Cuál es la característica que hace que ellos vengan directamente a justificarse por sus propias obras delante de Dios? La ley. Otro pensamiento. Un primer pensamiento: Pablo no ha desechado a los judíos, a los israelitas. Y un segundo pensamiento que quiero que les quede allí también en mente de este primer punto: la ley es buena. La ley es santa, la ley es perfecta, la ley proviene de Dios. La ley está otorgada para cada uno de nosotros y la ley desde Huerto de Edén se otorgó como un beneficio. Piensen en esto: si usted viene en un bus por la avenida principal y se encuentra el conductor una señal de pare, esa señal de pare es ley, es norma y es beneficio para todos. Si usted va en ese bus y el conductor, sé que no pasa, eso es en otras ciudades, aquí no, y el conductor de esa moto no entiende que para él también le aplica esa señal, él se va encima del bus y se genera un accidente. Entonces dice el conductor de la moto: esa señal o esa ley es mala. ¿Ustedes están de acuerdo? No, es buena. Asimismo es la ley. Tengan en cuenta, reitero el verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Tengan en cuenta este pensamiento:
¿Quiénes fueron los principales opositores de Pablo? Los israelitas. ¿Quiénes lo perseguían de iglesia en iglesia, de pueblo en pueblo, de vereda en vereda a Pablo para matarlo? Los israelitas. ¿Quiénes difamaban del nombre de Pablo? Los israelitas. ¿Quiénes fueron los que en 3 ocasiones intentaron matarlo? O lo dieron por muerto mejor. Los israelitas. ¿Quiénes eran los que se confabulaban con otros para ir en contra de Pablo? Los israelitas. Y Pablo, por aquellos que le están persiguiendo, eleva una oración al Señor. Pablo está diciendo que todos los de su nación, toda esa nación, se está perdiendo. Y saben, Pablo deja a un lado el interés personal. Pablo deja a un lado el motivo a través del cual él podría aborrecerlos, porque es persecución e intento de muerte. Pablo deja absolutamente toda búsqueda de ley y de justicia propia por la salvación de la nación de Israel. Iglesia bíblica misionera, ¿así son ustedes? Así soy yo. Tengo el principal ejemplo, el Señor Jesucristo, que cuando estaba en la cruz, cuando le crucificamos, cuando le traspasamos su costado, cuando le coronamos de espinas, Él oró por nosotros delante del Padre, pidiendo que no se nos tuviera en cuenta este pecado. Y aquí está Pablo, pidiendo, insistiendo, rogando y suplicando, como ya lo había hecho anteriormente, por la manifestación de la buena voluntad de parte de Dios para con los de Israel. Que tenga misericordia por sus almas, que así como Pablo, siendo israelita y persecutor de la iglesia, así como Dios tuvo misericordia de él, así mismo Dios tenga misericordia por los de Israel. Yo sé que ustedes son así. Señor, ruego por ese familiar que me hace la vida imposible. Señor, ruego por ese vecino que yo sé y abiertamente me detesta. Ruego que lo salves. Ruego por ese jefe. Ruego por aquel cónyuge que me ha hecho la vida imposible, para que le salves. Es importante que cuando Pablo nos está manifestando lo que hay allí en su corazón, él está hablando de un deseo sincero. Hablaba con el pastor Juliano y le decía, uno a veces tiene un anhelo en su corazón. Yo anhelo tener un carro, pero mañana anhela tener una bicicleta y pasado mañana anhela tener otra cosa. Son anhelos pasajeros y esporádicos. No, aquí lo que Pablo está mostrando es que la totalidad de la persona de Pablo, el anhelo de su corazón, lo que él tiene es un amor profundo por su pueblo, por los de su nación, por los de la localidad de Octava. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Porque nosotros que estamos ahora a este lado, perdón, nosotros los que hemos visto la salvación, sabemos a lo que se enfrenta la nación, sabemos a lo que se enfrenta este país y sabemos también a lo que se enfrenta todo aquel que muere sin Cristo, a una condenación eterna. Pablo declara un gran afecto por los de su raza. Pablo declara que su motivo de oración, su deseo ardiente de su corazón era por sus enemigos. Su oración está arraigada en todos aquellos que son incrédulos, en todos aquellos que evidencian rechazo a Cristo, en todos aquellos que se oponen directamente al Evangelio. Pablo mismo, siendo israelita, es un ejemplo de conversión. Porque Pablo, guardador de la ley, como fariseo, de los mejores, preparado a los pies de Gamaliel. Pablo, conocedor de la ley, indudablemente iba detrás de lo que él mismo consideraba era su motivo propio para hallar aceptación delante de Dios. Pero lo hacía a su manera, pero lo hacía como él pensaba.
pero lo hacía como él se imaginaba que agradaba a Dios. Y es posible que hayan entre nosotros algunas personas que crean que haciendo ciertas cosas agradan a Dios, pero no lo hacen conforme a fe. En manuscritos cercanos a los originales dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos. Y de una manera hay una referencia implícita a Israel por el desarrollo del capítulo 9. Pablo se refiere a ellos como esa nación a los cuales Dios ha provisto de un evangelio, pero que ellos voluntariamente lo han rechazado. ¿Ustedes recuerdan a Moisés de qué siglo es aproximadamente? Como siglo XII, como siglo XIV antes del Señor Jesucristo. Éxodo 32:9 les leo. Dijo más Jehová a Moisés. Hay un contexto propio de aborrecimiento de parte de Dios y de Israel querer hacer su propia voluntad. Yo he visto a este pueblo, palabras de Dios, Éxodo 32:9. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad por siempre. En el capítulo 32, el verso 9 y el verso 10, habla Dios. Y le dice: Moisés, córrese un poquito, y yo destruyo a todos estos que saqué de Egipto. Pero a partir del verso 13, Moisés se pone enfrente de Dios como intercesor. ¿Qué habían hecho estos israelitas? Dijo Aarón: pues ellos me dieron sus aretes, sus zarcillos, sus cadenas, y de ahí salió este becerro. Adoraron, hicieron lo que se le conoce como bacanales, fiestas y orgías, mientras Moisés estaba en la presencia del Señor. Y si usted mira, estos de Israel eran dignos de muerte, pero Moisés se convierte como en ese intercesor y les dice: espera, tú le has prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob acerca de que de este pueblo vas a levantar un remanente. Mis hermanos, si el Moisés, que era manso entre todos los mansos, vio toda la perversión, la escuchó y allí mismo estuvo, y no permitió la destrucción, ¿por qué no nosotros? Que somos parte de ese mismo pueblo que Dios ha sacado de una masa completamente leudada. Cada vez que usted y yo dejamos de orar por una persona, nos creemos nosotros dignos de esta salvación y descartamos a los otros para que vengan a esta salvación. Les leo Lucas 13:34. Y en épocas del Señor Jesucristo esto no había cambiado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Estoy diciendo, mis hermanos, que estos israelitas del verso 1 están buscando, tratando de una manera personal e individual el querer agradar y satisfacer la voluntad de Dios, pero que Dios ha revelado su voluntad, pero que Dios ha mostrado cuál es la verdadera voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Y finaliza el verso 1 en donde dice: mi oración, el anhelo de mi corazón, mi voluntad es para salvación. No hay otra. No está orando Pablo porque sean ricos. De hecho, económicamente tenemos esa referencia a los judíos. No es esa referencia para que no tengan líos y problemas, porque de hecho Israel siempre anda metido en guerras, sin guerras, sin guerras, sin guerras, sin guerras. No es el deseo de que todos los de Israel sean sanos y no les llegue el COVID. De hecho ellos crearon una vacuna, una referencia de vacuna también.
El anhelo es para salvación, porque todo esto es temporal. Verso 2. Recuerden que estamos en esta primera etapa, en este primer punto en donde se está mostrando lo que la ley no logró. El verso dice, con relación al tema de la ley y de lo que ellos no lograron. Porque yo les doy testimonio, ¿sí lo leen allí? Yo testifico a su favor. ¿Qué es lo que testifica? Que tienen celo de Dios. Que tienen celo, que tienen ese gran deseo de servir a Dios, que tienen un ardor y un entusiasmo profundo por Dios. Y usted puede decir, oiga, ¿quién es el que está escribiendo esto? Saulo. ¿Quién es el que tiene gran celo por Dios? Saulo. Tenía cartas, usted puede ver en Hechos de los Apóstoles cómo tenía cartas y estas cartas le daban el privilegio y el permiso de entrar así a congregaciones como las nuestras y sacar de los cabellos a quien fuera, de los que se llamaban del camino, a los cristianos. Pablo consideraba, Saulo consideraba que todos los que eran cristianos estaban errados, que se estaban apartando de Dios, por lo cual mismo Saulo, si era necesario, mataba, apresaba, deportaba, destruía familias, separaba padres e hijos y no importaba. Y él pensaba que estaba haciendo todo para Dios. Y él consideraba que esto le agradaba a Dios. Y él decía que él tenía indudablemente un celo santo por Dios. Por eso el verso 2 dice, doy testimonio, que ellos tienen ese deseo de servir. Entonces, ¿el celo es bueno o el celo es malo? Tengo esta pregunta para hacerles si aquí la iglesia se va a dividir. ¿Es bueno que el cónyuge sea celoso? ¿Sí ve que se dijeron? Nos dijeron que sí, otros dijeron que no. Miren este celo. Leo Marcos 14:47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Ese celo es bueno o es malo? Pongamos un poquito de contexto. Ahí está Pedro. Vienen a apresar al Señor Jesucristo. Y Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. ¿Ese celo es bueno o es malo? El celo es calificado de parte del Señor, este celo, como malo. Porque el Señor reprende a Pedro y le dice, Pedro, no es con espada, no es con ejército. Pedro, si yo hubiera querido defensa, llamo a mis millardos de ángeles y... Ahora, el celo que usted puede tener por la iglesia lo puede llevar a legalismo. Leo Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Gálatas 1:14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El celo llevaba a Pablo al legalismo, y este celo estaba originando que Pablo buscara, mirara, evaluara, él como fariseo de fariseos, si realmente estaban guardando las tradiciones. Si usted le pregunta a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia pone en el mismo nivel la Biblia y las tradiciones. Y son más celosos de las tradiciones que de la Biblia. Yo no sé si les pasó, en épocas cuando yo era un tierno bebé, igual de hermoso, guiado por mi mamá, pasaba uno por enfrente de la parroquia y lo obligaban a echarse la bendición. O si usted iba entrando a la parroquia, tenía que quitarse el sombrero. Pero usted ya podía comer chicle, podía andar corriendo como loco por todo lado, podía hacer tantas cosas y eso no había problema. Pablo era ese celoso, Pablo es ese fanático, Pablo es ese que no había entendido que no era la tradición,
que no eran los hombres, que no era lo que los hombres habían demandado, sino lo que Dios había establecido. Dice Pablo que él da celo con relación a querer ellos agradar a Dios, pero conforme a su manera. Yo sé que ustedes están ya sobresaturados de ejemplos en donde la Biblia nos muestra el legalismo. No sabía esa, pero me la enseñó mi amigo Sugel Michelin. Él es mi amigo, tenemos una foto los dos juntos. Él no sabe que somos amigos, pero él decía, llega a tanto extremo el legalismo que si un hombre iba caminando y lo tomaba la lluvia, esa lluvia lo mojaba, él tenía que permanecer ahí quieto hasta que se secara la ropa y después podía caminar. Porque si seguía caminando y en ese caminar la ropa se le secaba, eso era trabajo en el día del Señor, lo cual debía ser castigado. No puedes encender fuego el día del Señor. No puedes cocinar, eso es preparado el día anterior. Y son cosas que Dios no había demandado. Son cosas que Dios no había mostrado. Eso es un legalismo. Y mis hermanos, no caigamos en eso. ¿Saben cuál es la principal tarea de los padres? Y he visto que tratan de modificar la conducta. Sí hay que hacerlo. Pero la tarea principal de los padres es el evangelio, la predicación del evangelio hacia los hijos. Porque pueden convertir a los hijos en excelentes chicos de conducta, pero que sus vidas indudablemente y el legalismo pueden llevar a eso. Hay de parte de los judíos una falta de comprensión del punto vital de las escrituras, que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe, que no es por obras, que no es por requisito mío, que no es nada de lo que yo cumpla, que no es nada de lo que yo haga, sino todo lo que hizo Cristo, todo lo que ofreció Cristo allí en la cruz. Se trata básicamente este celo de algo que ellos desean hacer y no algo que Dios hizo. Aquí lo que estamos viendo realmente, dice la parte final del verso 2, dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a conocimiento. Pero mis hermanos, no estamos diciendo que Israel es ignorante, al contrario, toda la luz para la humanidad llegó a través de Israel. Israel fue la nación escogida, un pueblo pequeño. A Israel se le entregó la ley, a Israel se le dio, se le otorgó indudablemente iluminación, a Israel se le otorgó que en sus tierras naciera el Redentor del mundo. A Israel se le entregó que durante 33 años el Señor Jesucristo estuviera caminando. ¡Qué gran privilegio! Pablo aquí no se está refiriendo a aquellos pobrecitos, son ignorantes. No, Pablo está diciendo que se trata de una perversa obstinación a venir al conocimiento de Dios. ¿Recuerdan Éxodo 32? Si Dios les dice voy a entregar una tierra, si Dios les dice voy a entregar a esta nación una tierra que fluye leche y miel, lo único que necesitaba era confianza de parte de ellos. Pero ellos dijeron en Éxodo 32, Israel, he aquí su Dios, e hicieron ese becerro. No sabemos qué le haya pasado a este Moisés, de pronto se murió, se quedó por allá 40 días. Más bien hagamos nosotros nuestro propio Dios. No es ignorancia por falta de conocimiento. ¿Usted ignora cómo se eleva un avión? Sí. La gran mayoría de nosotros ignoramos cómo se eleva un avión. ¿Pero usted ignora cómo se hierve un agua? No. Es la forma como yo trato de explicarles de que Israel sabía que Dios justificaba a los hombres por gracia, pero ellos obstinadamente se están buscando por sí mismos la forma de agradar a Dios. Ellos, leo Hechos 26:9. Es un testimonio de Pablo, del Saulo, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26:9, 26:10, lo cual también hice en Jerusalén.
Y Pablo está diciendo, yo ciertamente había creído hacer muchas cosas contra el Señor Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿A quién se acuerdan allí? Esteban, el primer mártir. Dice el verso 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar el nombre. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Dónde están? ¿En Almenar? Allá voy y los busco y los mato si es necesario. Les tuerzo el brazo, los hiervo en aceite si es necesario para que blasfemen el nombre. Otro testimonio, 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. No entiendan, mis hermanos queridos, en el verso 2, falta de ciencia e ignorancia, sino más bien entiendan rebeldía. Es como que usted le dice a su hijo, hágale por acá. Por aquí no se va a caer, no se va a tropezar, no hay riesgo. Pero su hijo coge por acá. ¿Es ignorancia? No. Es rebeldía. Y así eran los de Israel. Leo Miqueas 6:8. Miqueas, siglo VII antes del Señor Jesucristo. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Esto le escribió el judío para el judío, inspirado por el Dios judío. ¿Qué pide Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Qué es lo que Dios busca que tú hagas? 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ninguna de esas se hicieron. Y lo escribe el profeta, y lo escribe Miqueas, y lo escribe siglos antes. Dice John Murray, el celo es una cualidad neutral y puede ser el mayor de los vicios. Lo que determina su carácter ético es el objeto al que se dirige ese celo. El celo como si en sí mismo tiene una cualidad neutral, pero el celo determina su carácter según lo que elige celar. El celo puede ser algo bueno. Mírenlo bajo esta perspectiva. Porque me consumió el celo de tu casa, Salmo 69:9, y los denuestos o las injurias de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este Salmo 69:9 fue entendido posteriormente por los apóstoles en Juan 2:17. Y ellos habían leído el Salmo 69 cuando ven al Señor Jesucristo haciendo un látigo de cuerdas y expulsando a los cambistas y diciéndoles, ustedes tomaron la casa de oración y la convirtieron en cueva de ladrones. Ellos entienden en Juan 2:17 que el celo de la casa del Señor consumía al Señor Jesucristo. Ese celo es bueno. El celo santo. ¿Saben, iglesia? ¿Saben, invitados, niños, jóvenes, damas? Nos acostumbramos a la muerte. Todos los días usted se levanta y a las 6 de la mañana pone el noticiero y mataron y asesinaron y quitaron la vida y a causa de robar un objeto le arrebataron la vida a una persona, y para nosotros se volvió normal. Pero la vida le pertenece solamente al Señor. Y dentro de la cotidianidad y dentro de lo normal, ya no sentimos celo por causa de que hombres se toman la posición de Dios para quitar la vida, sino que simplemente, desde que no me pase a mí. Debemos tener celo por lo santo. Debemos tener celo por lo que compete a Dios. Debemos tener celo por lo que le agrada a Dios. Y debemos tener celo por lo que glorifica a Dios. Segundo aspecto. El primero es: esta ley no da salvación y los judíos siguen tras ella. Ahora, miremos verso 3 y verso 4. Cristo triunfó en la cruz para darnos salvación, y Cristo fue aquel que se levantó para mostrar su justicia en lugar de lo que la ley no pudo hacer. El tema de esta sección y el tema de toda la carta es la justicia de Dios.
Esa justicia debe ser el tema que nosotros debemos encontrar en todo el libro de Romanos. Verso 3. Porque desconociendo, porque ignorando, porque ellos no quieren comprender que solo Dios nos puede declarar inocentes. Dice, porque ignorando la justicia divina, la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando, es el mismo sentido está diciendo Pablo, como terminó en el verso 2, que dice que no lo hacen conforme a ciencia. Pablo en el verso 3 dice que están ignorando. Ellos están buscando a través de sus propias obras, a través de su legalismo, a través de la mala interpretación de la ley, están ellos mismos buscando su justicia. Ellos mismos están tratando de agradar a Dios aunque lo desobedecen. El Señor Jesucristo acusó a los fariseos de muchas cosas. Y era que los fariseos se iban más por el legalismo que por la esencia de la propia ley. Al Señor Jesucristo lo acusaron de haber sanado en el día de reposo a un enfermo. Preguntamos, ¿es malo hacer misericordia en el día de reposo? Y el Señor les dice, ¿ustedes prefieren sacar a un burro del hoyo el día de reposo que sanar a un hermano? ¿Sí notan? Son más de 700 leyes que ellos mismos establecieron. No puedes sanar en el día de reposo. Y es lo que ellos están aportando como ignorancia, pero reitero, esto es rebeldía. Ellos tocan trompeta, y eso ocurre en otras iglesias, aquí no. Cuando dan ofrenda, ¿lo recuerdan? Ellos demudan y cambian el rostro cuando hacen ayuno, para que vean sus piedades. Ellos indudablemente hacen oraciones y se ubicaban aquí en la esquina para que los vieran los de por acá, para que los vieran los de allá, para que los vieran los de allá. Esas oraciones largas y extendidas. Y el Señor les dice, si van a ofrendar, que su derecha no sepa lo que hace la izquierda. ¿Sí notan? Ellos están buscando su propia justicia, pero no quieren hacer la justicia de Dios. Una justicia que está basada en conformidad. Una justicia que, recordemos lo que dijo Miqueas. ¿Qué demanda Dios de ti? Hacer justicia. Hacer misericordia. Humillarte delante de Dios. Eso no lo busca el judío. Eso no lo busca aquel que está en procura de su propia justicia, dice el verso 3. Ellos procuran establecer su propia justicia o procuran establecer el método de justificación delante de Dios. Ellos procuran hacer una justicia separada de Dios. Los de Israel buscaban su propia justicia, la cual estaba basada en la ley, pero fallaron en su intento. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás. Muy bien. Y el Señor les dice, cualquiera que se aire contra su hermano, que le diga raca o le diga estúpido, ya es acusado de matarlo. Esa es la esencia de la ley. Pero ellos desean establecer la propia justicia. La justicia de los judíos es sinónimo de hipocresía. La justicia de los judíos es sinónimo de orgullo espiritual. Es sinónimo de jactancia. Es sinónimo de ostentación. Job 9:20 les leo. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. ¿Quién lo dijo? Job. ¿Y cómo veía Dios a Job desde el cielo? Justo. ¿Sí lo recuerdan? El mismo Satanás ve a Job como alguien recto. Pero quítale esos bienes y verá que blasfema el nombre. Nunca lo hizo. Pero aquí Job está diciendo, si yo mismo, si yo con mi propia boca me justifico,
eso me condena. Si yo me dijera que soy perfecto, eso me haría inicuo. Y dentro de los escritos, el libro más antiguo es el libro de Job. Y Job es, dentro de los judíos, reconocido. Y no solamente por su sabiduría. Mis hermanos, la intención que muestra Pablo es que el que está contra Dios siempre desea hacer su propia justicia. Usted puede ver a una persona que puede subir de rodillas a Montserrat, que se mete frijoles en los zapatos. Algunos meten frijoles cocinados para hacer más suave. Si yo le digo y le pregunto a una persona, ¿quiere ir al cielo? Sí. Esa persona me dice, ¿qué hay que hacer? Estamos más propensos nosotros a mirar, ¿qué hago yo? ¿Cómo me justifico delante de Dios que aceptar? Es una desobediencia que está indudablemente buscando su propia justicia. ¿Usted es así? ¿Usted ha tenido tiempo en donde ha escuchado de la palabra de Dios o es la primera vez en donde escucha que si usted es buena persona, si usted acude a la iglesia, si usted no ha robado a nadie, usted se merece el cielo? Mentira. Eso es su propia justicia, eso es hipocresía, eso es orgullo. Y Job nos dice, no hay ninguno que bajo su propia justicia se pueda presentar acepto delante de Dios. Ellos tropezaron, ¿lo recuerdan? Miremos allí 9:32, porque dice Pablo, ¿por qué? Porque iban tras ella o tras esa justicia, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Estos israelitas tropezaron, estaban buscando hacer por sí mismos el agradar a Dios. Isaías 57:12 les leo: yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Isaías 57:12. Nada de lo que usted haga le aprovecha a Dios. Nada de lo que usted tenga le aprovecha a Dios. Nada de lo que usted tenga, haga, diga o como se comporte le agrada a Dios. Lo único que le agrada a Dios es Jesucristo. Lo único que acepta a Dios es a Jesucristo. Y lo único en lo cual se contenta mi alma, dice el Señor, es en Jesucristo. Hay un solo camino establecido para todo hombre y ese camino es Jesucristo. De pronto usted dice: yo doy muchas ofrendas en la iglesia, espero que lo hagan. Pero Apocalipsis 3:17 a la iglesia de la Odisea les dice el Señor: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así somos cada uno de nosotros en nuestras obras. El profeta dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Dice que indudablemente, volviendo al verso 3 del capítulo 10, que los judíos no se han sujetado a lo que Dios demanda. Que los judíos no han querido venir en humillación delante del Señor. Job 33:27, Él mira sobre los hombres y al que dijere, escuchen esto, ahí va a ver el cambio que va a presentar Pablo en el verso 4. Leo Job 33:27. Dios mira sobre los hombres al que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, dice el verso 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida verá en luz. ¿Sí notan? Si usted dice, yo doy de comer a los hambrientos, yo doy vestido a los que están desnudos, yo suplo las necesidades de mi casa, yo soy recto, perfecto, yo soy esa persona. Usted está buscando su propia justicia delante de Dios. Eso es hipocresía, eso es orgullo, eso es altivez y eso lo va a llevar a la condenación. ¿Sabe? En el infierno hay muchas personas que hacen muy buenas obras. Pero lo que nos está diciendo Job es que Dios está buscando hombres que, de acuerdo con Mateo capítulo 5, digan que son miserables, pobres en espíritu, desdichados.
Aquellos que reconfirman y constantemente están diciendo: pequé, pervertí, hice lo malo, no agradé a mi Dios. Buscan que sea Dios quien redima su alma. Dios no acepta la justicia suya. Dios indudablemente acepta la justicia que viene a través de Cristo. Había un hombre que se llama Daniel, y este Daniel escribió 9:6. Hemos obedecido a tus siervos los profetas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia, nuestra la confusión de rostro. Si usted, hoy que está aquí con nosotros, que nos visita, si usted busca justificación por sus obras, créame que va a ir a condenación. Conozco un hermano, cree en Cristo Jesús. Él se congregaba en una iglesia, ya salió de allí, y en esa iglesia fue enseñado que él perdía su salvación, y que perdía su salvación por no ir a la oración, o que perdía su salvación por no estar en esos tiempos de ayuno, que perdía su oración por no hacer esos tiempos de vigilia. ¿Y sabe él qué hacía? Al siguiente tiempo de oración iba, y a la siguiente vigilia se presentaba. ¿Qué está diciendo este hermano? Que a través de sus obras él va a obtener nuevamente la salvación. Para quienes creen que la salvación se pierde, no se pierde. Dios no deja que sus ovejas sean quitadas de su mano. Pero es posible que inclusive dentro de la iglesia se encuentren hermanos que traten de agradar a Dios conforme a sus obras. Creyentes, pero no, toda la gloria es para el Señor. Finalmente, el verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tengo que decir esto. Aquí algunos santos hermanos no se ponen de acuerdo. El fin de la ley, ¿a qué se refiere con ese fin de la ley? ¿Cumplimiento? ¿Meta? ¿Propósito? ¿U objetivo? ¿Terminación? El fin de la ley es Cristo. Cumplimiento. Es una declaración acerca de Cristo. Volvamos al verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Este fin de la ley es Cristo. Establece que la función de la ley era tomar a todo hombre y llevarlo a Cristo. Como Pablo lo muestra en Gálatas, esta ley es un ayo que está llevando a las personas a Cristo. El fin de la ley es Cristo. No me entienda mal, es el momento de despertar. ¿Por qué? Porque si usted entiende que el fin de la ley es Cristo, como se lo acabo de manifestar, usted estaría diciendo, como los de Israel, que cumpliendo la ley va a llegar a Cristo. Y no es así. El fin de la ley es Cristo. Entonces usted está diciendo que con el primero, segundo, tercero, los 700 mandamientos o los más de 700 que hay en la palabra, usted llegaría a Cristo. Según lo que nos dice Santiago, si usted incumple uno, es culpable de todos. Pero usted podría entender, el fin de la ley es Cristo, entonces yo debo guardar guardo esto, guardo esto. Todo lo que la ley está haciendo es llevándome a Cristo. No es así. La meta de la ley es Cristo. Esa es otra opción. Aun cuando formalmente y en alguna medida es una declaración acerca de Cristo, en esencia, decir que la meta de la ley es Cristo es hacer una declaración que la ley muestra como la supremacía, la cúspide, el culmen, lo más alto, Cristo. Pero piense en esto, la ley lo está llevando a usted a un precipicio.
La ley le hace subir una escalera, primer escalón, segundo, tercero, 10 escalón. Usted llega a ese 10º escalón y ahí, ¿qué se va a encontrar? ¿A Cristo? No. Ahí se encuentra un precipicio en donde la ley le dice, yo hasta aquí llego. Yo no lo puedo justificar, yo no lo puedo santificar, yo no lo puedo hacer nueva criatura, yo no le puedo dar entrada al cielo. El fin de la ley es Cristo, la meta de la ley es Cristo. Pero lo que estoy diciendo aquí en este aspecto es que podemos llegar a la conclusión, con este sustantivo del fin de la ley es Cristo, un sustantivo en griego, que la ley, que la meta de la ley, que el objetivo de la ley, que la intención real de la ley, que la esencia de la ley es mostrarse imposible y declarar a Cristo como el único que puede dar todo lo que ella no dio. Pensemos en esos dos aspectos de nuestro tema hoy. Lo que la ley no logró, lo que su justicia propia no logró, lo obtiene Cristo, lo otorga Cristo y se lo da Cristo. Cristo es el objeto, Cristo es la causa final, Cristo es la intención, Cristo es el propósito. La verdadera ley, ¿cuál es entonces? Creer en Cristo. La verdadera ley le declara a usted su incapacidad. No robe, robó. No mienta, mintió. No codicie, codició. Eso hizo la ley. ¿Esa ley lo salva? ¿Pero esa ley es mala? Es buena. Pero esa ley no lo salva y los israelitas iban detrás de esa ley. Pero lo que nos muestra aquí Pablo en el verso 4 es que Cristo es justicia para todo aquel que cree. La ley no provee justicia. Cristo sí provee justicia. Su propia justicia no salva. Cristo sí salva. Cristo es el objeto, la causa final, la intención, el propósito. La verdadera ley es creer en Cristo. La verdadera justicia es confiar en Cristo. Cristo es el fin de la ley. Cristo es el medio de la justificación a todo aquel que cree. Y esto no es nuevo. Romanos, vuelvan ahí, capítulo 3. Ya lo había dicho Pablo. Verso 25. Bueno, leamos desde el 24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Pregunta Pablo. No, sino por la ley de la fe. Mis hermanos, es por fe, no es por obras. La justicia que se le entrega, que se le provee, que se le da, que se le suministra a todos los hombres es la justicia de Cristo. Fe que da salvación, fe que entrega acceso, libre acceso a la presencia de Dios. Allí, a todo aquel que crea, a todo aquel que confía, a todo aquel que tiene fe, a todo aquel que descansa en Cristo. El propósito de la ley no es salvar, y los israelitas van detrás de esa ley. El propósito de la ley es mostrar incapacidad, pero realmente quien provee salvación para su alma es Cristo. En esta mañana es día de salvación, es día de redención, es día de perdón de pecados. Crea en Cristo. Quítese absolutamente todo pensamiento de que usted es buena gente. No es buena gente. Sin embargo, lea Romanos capítulo 1 del verso 28 al 32 por si le queda dudas. Usted no es agradable delante de Dios, ni siquiera delante de la creación, porque la creación aún gime diciendo: tengo estas personas que son absolutamente desagradables. La única forma de justificarse delante de Dios es creyendo en Cristo. Y esta mañana es día de salvación, es día de redención, es día de que usted se reconcilie con Dios, no a través de sus obras, que son trapos de inmundicia, dijo Isaías, sino a través de confiar plenamente en Cristo. Porque el verso 4 confirma lo que nos promete Pablo.
el fin de la ley es Cristo. Y quien cree en Cristo tiene justicia y la justicia de Dios. Amén. Amén. Venga Cristo. Deje de creerse que usted es suficiente delante del Señor para salvación. Quítese todas esas obras personales y al contrario, tome las obras de Cristo, que son las únicas que salvan. No regrese a la casa igual como vino, porque no sabemos si habrá un mañana. Puestos en pie, les invito a que oremos.